alguien que me recuerde en qué nos quedamos la clase pasada, así rápidamente, qué fue el último punto que vimos la clase pasada. A ver, una persona concreta, sin tanto choro mareador. Vimos en cuántas partes se divide la Biblia, en Nuevo y en Viejo Testamento. Vimos los libros que la forman, vimos qué es lo que abarca el Nuevo Testamento, que es el que nos platica la historia del pueblo de Israel hasta que llega a la tierra prometida y que habla también de la promesa de un Salvador, y del Nuevo Testamento que lo forma Cristo, que la antigua alianza de los 12 hijos de Jacob es destituida ya por los 12 apóstoles que Jesucristo los está formando. Bueno, veíamos como último punto del tema de la semana pasada, veíamos la división de la Biblia y decíamos que hay una división fundamental que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero también hay una división específica de la Biblia. Alcanzamos a ver la división específica de todo el Antiguo Testamento y si mal no recuerdo, comenzamos a ver la Lo último división. fue la división específica de la Biblia. Y terminamos, digamos, el tema con la división específica del Nuevo Testamento, si mal no recuerdo. Y nos habíamos quedado en el Nuevo Testamento en el punto de los evangelios. Ya, por favor, les pido que ya dejen de hablar, ya estoy hablando yo, si no nos vamos a retrasar. Entonces, bueno, les estaba comentando que en la clase pasada quedamos en la división específica de la Biblia, ya estábamos en el Nuevo Testamento, estábamos viendo lo que son los evangelios sinópticos, que ustedes ya bien lo saben, Marcos, Mateo y Lucas, y habíamos dicho también que dentro de los evangelios se considera al evangelio de Juan como el cuarto evangelio, ¿sí? Un evangelio más teológico, un evangelio con mayor carácter narrativo, un evangelio que se escribió aproximadamente entre los años 100 y 110 después de Cristo, para que eso lo anoten porque es importante. Entonces, estamos en la división específica del Nuevo Testamento y habíamos dicho en esta división específica que los 4 evangelios entran dentro de lo que se consideran libros históricos o narrativos del Nuevo Testamento. ¿Vamos bien? Los 4 evangelios están dentro del grupo de los libros históricos y narrativos del Nuevo Testamento, ¿sí? Y habíamos dicho que dentro de los 4 evangelios están los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y el cuarto evangelio que es el evangelio de Juan. También dentro de esta división de libros históricos o narrativos se encuentra el libro de Hechos de los Apóstoles. El libro de Hechos de los Apóstoles es considerado como un libro histórico y narrativo. ¿Quién escribió el libro de Hechos de los Apóstoles? Lucas. Lucas fue el que puso por escrito el libro de Hechos de los Apóstoles que nos narra los primeros años de vida de la Iglesia Católica. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Estamos con la división específica del Nuevo Testamento. La división específica del Nuevo Testamento comienza con los libros históricos o narrativos, donde entran los evangelios y donde entra también el libro de Hechos de los Apóstoles. También el Nuevo Testamento, aparte de los libros históricos o narrativos, está dividido en otro gran grupo que son considerados los libros didácticos, ¿sí? Los libros didácticos. Los libros didácticos, que también estos libros didácticos son conocidos como libros epistolares, ¿sí? Eso va a venir en su examen, ¿eh? Estamos en la división específica del Nuevo Testamento, ¿no? Ya vimos dentro del Nuevo Testamento hay una división de libros históricos o narrativos donde entran los 4 evangelios y el libro Hechos de los Apóstoles. Ahora estamos en los libros didácticos, conocidos también como libros
epistolares. La palabra epistolar viene de carta. ¿Por qué son conocidos estos libros como libros epistolares? Porque fueron escritos en forma de cartas. Luego entonces entendemos que dentro de este grupo se encuentran las cartas paulinas, es decir, las cartas que elaboró el apóstol San Pablo. ¿Cuántas cartas paulinas existen? Son 13 cartas paulinas. Antes se pensaba que eran 14 cartas paulinas, antes, pero se investigó que la carta a los hebreos no la escribió el apóstol San Pablo, sino se descubrió que la carta a los hebreos la escribió muy probablemente un sacerdote o alguien versado en teología sacerdotal, porque la carta a los hebreos es la única carta del Nuevo Testamento que nos habla acerca del sacerdocio de Cristo. Y el lenguaje de la carta a los hebreos es un lenguaje muy distinto al lenguaje que utiliza San Pablo en sus cartas. Entonces, ¿cuántas cartas escribió San Pablo? 13 cartas. Y esas 13 cartas que elaboró San Pablo para las iglesias de ese tiempo entran dentro del grupo de los libros didácticos o epistolares. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Espero y estemos bien. Ahora, aparte de las 13 cartas paulinas, dentro de esta división de libros didácticos o epistolares se encuentra, como ya les había dicho, la carta a los hebreos, que es una carta que nos habla acerca del sacerdocio de Jesús. Es el único documento que nos habla teológicamente sobre el sacerdocio. Eso va a venir en su examen. ¿Qué carta del Nuevo Testamento nos habla acerca de la teología del sacerdocio? Ustedes van a contestar la carta a los hebreos. Y aparte de las cartas paulinas, las cartas a los hebreos, también dentro de esta división conocida como libros didácticos y epistolares entran las 7 cartas católicas. Las 7 cartas católicas, ¿cuáles son? La carta de Santiago, que últimamente hemos estado leyendo en la liturgia, la primera y segunda carta de San Pedro, la primera, segunda y tercera, cuarta de San Juan y la carta de Judas. Ojo, de Judas Tadeo, no de Judas Iscariote. ¿Vamos bien aquí, hijitos de la creación? Entonces, en total, ¿cuántas cartas están contenidas o cuántas cartas conforman la división de libros didácticos y epistolares del Nuevo Testamento? ¿Cuántas cartas? 20 cartas. 13 de San Pablo, 21 cartas. ¿Cuántas cartas conforman la división de libros didácticos y epistolares del Nuevo Testamento? 21 cartas. 13 cartas paulinas, una carta a los hebreos y 7 cartas católicas. En total, 21 cartas conforman el grupo de libros didácticos y epistolares del Nuevo Testamento. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? ¿Alguna duda por aquí? ¿Todo claro? Espero que esté todo claro. Ahora, estamos hablando de la división específica del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se divide por libros históricos o narrativos, que son los evangelios, y el libro de Hechos de los Apóstoles. También dentro del Nuevo Testamento hay libros didácticos y epistolares, que son las 21 cartas, 13 paulinas, una carta a los hebreos, 7 cartas católicas. Y la última división del Nuevo Testamento es considerada la división del libro profético, ¿sí? Libro profético. ¿Y por qué se divide al libro profético? ¿Por qué se separa al libro profético del resto de los libros? Porque su estilo narrativo y teológico es totalmente distinto a los libros didácticos
a los libros históricos y narrativos. Por eso se separa totalmente el libro profético de los demás libros, porque su género es distinto, su narrativa es distinta y su teología es distinta. ¿Y cuál es el libro profético? El único libro profético que hay en el Nuevo Testamento es el libro de las Revelaciones, o mejor conocido como el libro del Apocalipsis, que ha escrito el apóstol San Juan cuando estuvo desterrado en la isla de Patmos, ¿sí? Hay que recordar que todos los apóstoles murieron martirizados, menos el apóstol San Juan. El apóstol San Juan fue torturado, nos dice la tradición que lo echaron en aceite hirviendo, pero se logró escapar, logró sobrevivir, y como logró sobrevivir, lo desterraron en una isla llamada Patmos, y estando en esa isla llamada Patmos tuvo la revelación del Apocalipsis, y estando exiliado ahí puso por escrito el libro del Apocalipsis, que es conocido como un libro profético. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Entonces, vamos cerrando este punto. División específica del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se divide específicamente en tres grandes grupos. Los libros históricos y narrativos, donde entran los evangelios y el libro de Hechos de los Apóstoles. Los libros didácticos o epistolares, donde entran las 21 cartas, las 13 paulinas, una carta a los hebreos, 7 cartas católicas. Y el libro profético es el libro del Apocalipsis. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Ahí el libro de los hebreos también lo escribió San Pablo, ¿o cómo dijo? No, lo aclaré. Dije que la carta a los hebreos no fue escrita por el apóstol San Pablo, que antes se creía que había sido escrita por el apóstol San Pablo, pero la teología bíblica nos ha dicho que la carta a los hebreos probablemente fue escrita por un sacerdote teólogo de la Nueva Alianza, algún erudito en la fe de las primeras comunidades cristianas, pero no la escribió el apóstol San Pablo. Muy probablemente un sacerdote de la Nueva Alianza versado en la teología sacerdotal, pero no la escribió el apóstol San Pablo. De hecho, cuando se lee la carta a los hebreos en la misa, en la liturgia, no se dice de la carta del apóstol San Pablo a los hebreos, no, solamente se dice de la carta a los hebreos, porque ya se ha asegurado que esa carta no fue escrita por el apóstol San Pablo. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? ¿Sí me doy a entender aquí? Sí, gracias. Todo bien, bien, padre, gracias. Perfecto. Pasamos a otro punto también muy importante. Inspiración de las Sagradas Escrituras. Pónganlo como subtítulo. Inspiración de las Sagradas Escrituras. Inspiración de las Sagradas Escrituras. Para hablar de la inspiración de las Sagradas Escrituras, tenemos que hablar de los autores de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras tienen una doble autoría, ¿sí? Así lo pueden poner. Las Sagradas Escrituras poseen una doble autoría. Una autoría humana y una autoría divina. Es decir, las Sagradas Escrituras son producto de dos autores, el autor humano y el autor divino. El autor humano que puso por escrito las Sagradas Escrituras es conocido como agiógrafo. Eso también va a venir en su examen. ¿Cómo es conocido el autor humano que puso por escrito las Sagradas Escrituras? Agiógrafo. La palabra agiógrafo es una palabra compuesta. Agios significa santo y grafos, escritura. Luego entonces el agiógrafo
es el escritor santo, el escritor sagrado. Vamos de nuevo. Las Sagradas Escrituras tienen dos autorías, una autoría humana y una autoría divina. Los que pusieron por escrito las Sagradas Escrituras, esos hombres que pusieron por escrito la palabra de Dios, son conocidos como agiógrafos. Agios, sagrado, grafos, escritura, escritores sagrados. Pero indudablemente la palabra de Dios no fue escrita solo por hombres. La palabra de Dios tiene un autor fundamental, que es el Espíritu Santo. Incluso lo podemos poner de esa manera. El autor primero, el autor último y el autor fundamental de las Sagradas Escrituras es el Espíritu Santo. Si los agiógrafos pusieron por escrito la palabra de Dios, fue inspirados por el Espíritu Santo. ¿Dónde dice eso, padre? Les doy una cita bíblica. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Qué nos dice? Segunda de Timoteo 3, 16. Toda escritura es divinamente inspirada. Toda escritura es divinamente inspirada. Segunda de Timoteo 3, 16. Les doy otra cita bíblica para fundamentar que los agiógrafos fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir las Sagradas Escrituras. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. ¿Qué nos dice Segunda de Pedro? La profecía no ha sido jamás proferida por humana voluntad, sino que llevados por el Espíritu Santo, hablaron los hombres de parte de Dios. ¿Qué nos dice San Pedro? Que los agiógrafos pusieron por escrito la palabra de Dios no por su propia voluntad, sino inspirados por el Espíritu Santo. Luego entonces concretizamos, la palabra de Dios es palabra de Dios, sí, porque ha sido inspirada por el Espíritu Santo, pero también es una palabra hecha por hombres. Hecha por hombres, inspirada por el Espíritu Santo. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Ahora, el agiógrafo, el escritor sagrado, pone al servicio de Dios sus dones, sus talentos, sus virtudes, sus destrezas, sus capacidades, pero también pone al servicio de Dios su humanidad. Los seres humanos somos limitados y cometemos errores, ¿sí? Por eso si leemos las Sagradas Escrituras, de repente nos podemos encontrar con algunas inconsistencias. Eso no quiere decir que Dios se equivocó. Eso quiere decir que la Biblia tiene una doble autoría. Es inspirada por Dios, sí, pero fue escrita por seres humanos. Y los seres humanos le ofrecemos a Dios lo mejor que tenemos, pero aunque le ofrecemos lo mejor, siempre lo que le ofrecemos a Dios, al ser un ofrecimiento humano, pues está lleno de errores. Los seres humanos estamos llenos de errores y aunque le queremos ofrecer lo mejor a Dios, siempre lo que le ofrecemos tiene alguna falla, algún defecto, porque somos seres humanos. Entonces, sí, al investigar, al indagar, al estudiar las Sagradas Escrituras, nos encontramos con algunas inconsistencias de lenguaje, algunas inconsistencias narrativas, algunas inconsistencias históricas. Hay que entender que Dios inspiró, sí, pero quien puso por escrito fueron seres humanos con virtudes, pero también con limitaciones. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? ¿Sí me doy a entender aquí? Bueno, espero que sí. Ahora, el Espíritu Santo hizo tres cosas en los agiógrafos. El Espíritu Santo hizo tres cosas con los agiógrafos. Digamos que el Espíritu Santo hizo una triple función en los agiógrafos. ¿Cuál fue la triple función que efectuó el Espíritu Santo en los agiógrafos, en los autores sagrados? Primera función, que
que hizo el Espíritu Santo sobre los autores sagrados, iluminó el entendimiento de los autores sagrados. Iluminó el entendimiento de los autores sagrados para que entendieran lo que Dios quería decir. Iluminó el entendimiento. Otra cosa que hizo el Espíritu Santo en los agiógrafos es movió la voluntad. Les movió la voluntad para poner por escrito la palabra de Dios, para escribir todo lo que Dios les decía. Iluminó el entendimiento, les movió la voluntad. Y también el Espíritu Santo hizo una tercera cosa. Cuidó de ellos para que lo que pusieran por escrito no tuviera ningún error de fe. Ojo, si nosotros leemos las Sagradas Escrituras, no vamos a encontrar errores de fe. Podremos encontrar inconsistencias en las fechas, en la forma de narrar, en los géneros literarios, pero errores de fe no vamos a encontrar. ¿Y por qué no vamos a encontrar errores de fe? Porque la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Vamos bien aquí, hijitos de la creación? ¿Me doy a entender? ¿Alguna duda, pregunta sobre eso? Una duda en donde dijo que movió la voluntad, no lo entendí bien. Mande, movió la voluntad. O sea, movió la voluntad para que pusieran por escrito lo que Dios les estaba inspirando. O sea, no solo les abrió el entendimiento para que entendieran lo que Dios quería que escribieran, sino los movió a hacerlo, a llevarlo en concreto a la escritura. Movió la voluntad. Y también cuidó el Espíritu Santo para que no cometieran errores de fe al escribir lo que Dios les estaba inspirando. Y aquí quiero que hagamos una diferencia entre lo que es un error de fe y entre lo que es un error humano, ¿no? Cuando hablo que el Espíritu Santo cuidó para que no tuvieran errores de fe, es que no hay en las Sagradas Escrituras errores de fe. No se contradice la fe del pueblo de Israel. No se contradice en las Sagradas Escrituras. Lo que sí podemos encontrar son inconsistencias en años, en géneros literarios, porque hay que entender que cada autor sagrado tenía una formación distinta y una forma de escribir distinta. La Biblia no fue escrita por un solo autor, sino por muchos autores a lo largo de los siglos. Y cada autor tiene un enfoque distinto, cada autor es hijo de una historia concreta, de un tiempo concreto, de un siglo concreto, y cada autor tiene una forma de escribir diferente. Por ejemplo, no es lo mismo cómo escribe Gabriel García Márquez con su realismo mágico a cómo escribe Leonardo Boff, a cómo escribe Pablo Coelho, ¿no? Son distintas formas de narrar, distintas formas de escribir, distinto género literario. ¿Vamos bien? ¿Sí me doy a entender aquí, hijitos de la creación? ¿O quedaron más confundidos que hace rato? ¿Vamos bien? Todo entendido, padre. Gracias. Perfecto. Bueno, entonces queda claro que la Biblia tiene dos autorías. La autoría humana, los agiógrafos, y la autoría divina, el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuántos géneros literarios tiene la Biblia? ¿Cuántos géneros literarios tiene la Biblia? Son muchos los géneros literarios que tiene la Biblia, pero resalto algunos, los más significativos, los más importantes. La Biblia contiene el género literario histórico, porque hay muchos libros que nos narran historia, que esto ya lo vimos, nos narran historia de salvación. No una historia cronológicamente hablando exacta, sino una historia de salvación. Otro género literario es el género poético, que echa mano de los versos, de la rima, de la prosa, los salmos, el libro Cantar de los Cantares, por ejemplo. El género sapiencial también, que es un género que nos trata de transmitir o busca transmitirnos la sabiduría. Por ejemplo, el libro de la sabiduría, el libro del eclesiástico, del eclesiastés, del coelet. También está el género epistolar, ¿no?
todos los libros que son escritos en forma de cartas. También está el género apocalíptico, ¿sí? Que es un estilo de escritura que nos habla acerca del final de los tiempos. Por ejemplo, a ver, díganme un libro apocalíptico o que tenga un género apocalíptico en el Antiguo Testamento. No en el Nuevo, en el Antiguo Testamento. Quien me responda le voy a regalar un punto en su examen final. Bueno, 2 puntos les voy a regalar. ¿El de Daniel? Por ejemplo, el libro de Daniel, que es un libro profético, pero que tiene también un género apocalíptico, porque nos habla del final de los tiempos. También el libro de Ezequiel, las revelaciones de Ezequiel, nos hablan del final de los tiempos. Ezequiel ve a un hombre que baja del cielo y trompetas y ángeles y serafines y querubines. Es la revelación que tiene Ezequiel del juicio final. Entonces, encontramos dentro de las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, un género apocalíptico en algunos libros. ¿Y qué es el género apocalíptico? Aquello que nos habla del fin de los tiempos, del final de los tiempos. Y el libro que posee el género apocalíptico por excelencia es el libro del Apocalipsis, que nos habla del final de los tiempos. Que, ojo, aquí hay que hacer una matización. A veces cuando leemos el libro del Apocalipsis nos llenamos de miedo, de temor, de angustia. No hay por qué angustiarse. El 80% de las cosas que narra el libro del Apocalipsis son cosas que ya sucedieron, que ya pasaron, que ya acontecieron. ¿Sí? El 80% de lo que nos narra el libro del Apocalipsis ya sucedió, ya pasó. Solo el 20% estamos en espera, cuando venga nuevamente el Cordero a juzgarnos por nuestros pecados. Dios nos guarde en ese momento. ¿Vamos bien aquí, hijitos de la creación? Ok. Entonces, esos son algunos géneros literarios que encontramos en las Sagradas Escrituras. Otro género literario también se los expreso y se los doy como contenido, la hipérbole, el género hiperbólico, hiperbólico, género hiperbólico. El género hiperbólico, el término lo dice, es un género que al escribir exagera las cosas para dar un mensaje, ¿sí? Son como narraciones exageradas que lo que buscan es darnos un mensaje, darnos una enseñanza. O sea, hay cosas en la Biblia que fueron escritas con un género hiperbólico, es decir, el autor sagrado exageró las cosas con la finalidad de darnos un mensaje, una enseñanza. Luego entonces, en algunas narraciones de la Biblia, no importa tanto si el hecho fue tal cual me lo está narrando el autor sagrado, sino lo importante es lo que el autor sagrado me quiere decir a través de la narración de ese hecho. ¿Sí me doy a entender, hijitos de la creación? Por ejemplo, vuelvo al arca de Noé. ¿Cómo es posible que en un arca hayan cabido 2 animales de cada especie de todo el mundo conocido en ese entonces? No hay arca que aguante tanto peso. Bueno, es un género hiperbólico. Se exageran las cosas con la finalidad no de contarnos una historia exacta, sino de darnos una enseñanza. ¿Y cuál es la enseñanza? Que Dios aborrece el pecado, aniquila la maldad, pero al final de cuentas vuelve a hacer una alianza con el hombre. Dios siempre perdona. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? ¿Sí? Me doy a entender Todo el género bien, padre. hiperbólico. ¿Eh? Todo va bien. Gracias. Ok. Otro género que podemos resaltar es el género parabólico. El género parabólico, que sobre todo encontramos mucho en el Nuevo Testamento, en los evangelios.
El género parabólico, que es un género de parábolas. Las parábolas, ¿qué son? Son imágenes de la vida cotidiana que ocupaba Jesús para darnos una enseñanza. Jesús ocupaba las imágenes, las realidades de la vida cotidiana para darle a sus oyentes enseñanzas de evangelio. Por ejemplo, cuando Jesús habla de la oveja perdida, ¿por qué habla de la oveja perdida? Porque el pueblo de Israel es un pueblo pastoril, es un pueblo que se dedica a cuidar ovejas o se dedicaba a cuidar ovejas. Entonces, cuando Jesús habla de la oveja perdida, está hablando de una parábola que sus oyentes conocen, que sus oyentes entienden. ¿Por qué? Porque son ellos pastores y entienden la función de un pastor y entienden lo que una oveja significa para el pastor. ¿Vamos bien aquí, hijitos de la creación? Entonces, el género parabólico son las parábolas que utilizó Jesús. ¿Qué son las parábolas? Son imágenes que Jesús retomaba de la vida diaria y cotidiana para poder dar una enseñanza a sus oyentes. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Y para que la parábola sea efectiva, la parábola tiene que ser entendible. Quien escuche la parábola tiene que entender la comparación. Por ejemplo, ¿no? Si tú te vas a la sierra donde no hay señal de televisión, donde no hay señal de internet, y en un tema le dices a los jóvenes, a ver, la fe es como el Wi-Fi, hay que conectarnos con Dios. Los jóvenes se van a quedar como, ¿wax? ¿Qué está diciendo, no? Si aquí ni señal de teléfono tenemos, ¿qué es eso de Wi-Fi? Hay comunidades todavía donde no tienen internet. Entonces, si yo voy a la sierra, ¿qué imágenes voy a utilizar? Imágenes que la gente de ese lugar entienda. Eso es la parábola. Utilizar imágenes que la gente entiende de su vida cotidiana para dar una enseñanza. ¿Vamos bien aquí, hijitos de la creación? Hijitos, ¿sí? Sí. Ok. Otro subtítulo, por favor. Otro subtítulo. Proceso de elaboración de las Sagradas Escrituras. Proceso de elaboración de las Sagradas Escrituras. Antes de ver fechas de qué año a qué año se elaboraron las Sagradas Escrituras, les propongo para entender el proceso de elaboración de las Sagradas Escrituras 3 pasos. Las Sagradas Escrituras se escribieron, existieron a partir de 3 momentos, a partir de 3 pasos, ¿sí? El primer paso, el hecho. El segundo paso, la tradición oral. El tercer paso, la tradición escrita. Estamos hablando del proceso de elaboración de las Sagradas Escrituras. Y para entender mejor este proceso, les digo que les sugiero, les propongo entender este proceso en 3 momentos, en 3 pasos. El hecho, primer momento. Segundo momento, tradición oral. Tercer momento, tradición escrita. ¿Sí? Las Sagradas Escrituras parten de un hecho de salvación, de un hecho concreto. Este hecho que sucede en la historia, ¿sí?, es narrado después de generación en generación a través de la boca de los cuentos, de las historias, de las leyendas, de los relatos. Hay que recordar que antes no existía incluso ni el papel como lo conocemos actualmente, no existían las cámaras de video, ¿sí? No había reporteros, ¿verdad?, haciendo crónica de todo lo que sucedía, ¿sí? Antes los acontecimientos de salvación eran guardados en la memoria. ¿Por quiénes? Por los ancianos. De hecho, para el pueblo de Israel, los ancianos tienen un lugar preponderante, muy importante, porque los ancianos son los que guardan en su memoria
la reseña de los acontecimientos de salvación, ¿sí? Por eso, en el antiguo pueblo de Israel se le tenía mucho respeto a los ancianos, porque los ancianos eran los que habían visto con sus propios ojos los acontecimientos de salvación, y esos acontecimientos los ancianos los guardaban en su memoria y los iban platicando a las generaciones venideras, y eso iba pasando de generación en generación. Por eso el anciano en el pueblo de Israel es considerado el hombre de sabiduría. Es por eso, como un comercial, como algo que deben de saber como católicos, al sacerdote se le conoce como presbítero. La palabra presbítero significa anciano, ¿sí? Porque se supone que el sacerdote en su comunidad es el hombre de sabiduría, el hombre que transmite a su comunidad los hechos de salvación, ¿sí? ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Entonces, estamos en el proceso de elaboración de las Sagradas Escrituras y estamos diciendo que en este proceso de elaboración debemos contemplar tres momentos. El primer momento, el acontecimiento, el hecho, lo que Dios hizo por su pueblo, el acto, lo concreto, lo que Dios realizó. Este hecho no fue grabado, no fue videograbado, fue más bien memorizado por los ancianos, que fueron los testigos del hecho de salvación. Y los ancianos comenzaron a divulgar este hecho de manera oral, contando, narrando las leyendas a las generaciones venideras. Pero aquí hay un problema, ¿sí? Que los ancianos del pueblo de Israel eran seres humanos. Y los seres humanos nacemos, crecemos y morimos. Entonces, aquí hay un problema, ¿no? Dios hizo algo por su pueblo. Eso que Dios hizo por su pueblo fue grabado en la mente de los ancianos, que fueron los testigos de eso que hizo Dios por su pueblo. Pero los ancianos que iban transmitiendo generación tras generación morían. Entonces el pueblo de Israel se vio en la necesidad, para que esos hechos de salvación no quedaran en el olvido con la muerte de los ancianos. El pueblo de Israel se vio en la necesidad de poner eso que tenían los ancianos en la memoria por escrito. Y ahí se viene el tercer momento, la tradición escrita. ¿Sí me doy a entender, hijitos de la creación? Sí, padre. Bueno, perfecto. Entonces, el hecho, primer momento, el hecho, lo que Dios hizo por su pueblo. Por ejemplo, Dios sacó de la esclavitud al pueblo de Israel. Ese es el hecho, con mano fuerte y brazo poderoso. Ese es el hecho. Dios sacó al pueblo de Israel. Ese hecho fue guardado en la memoria de los testigos, de los que vieron ese hecho. Y los testigos que vieron ese hecho fueron transmitiendo ese hecho por boca, por voz, de manera narrativa, de viva voz, ese hecho que Dios hizo por ellos de generación en generación. Pero cuando los testigos comenzaron a morir, pues se vio la gran necesidad de poner esos hechos guardados en la memoria por escrito. Y ahí nació las Sagradas Escrituras, que son hechos de salvación que fueron guardados en la memoria, que después fueron puestos por escrito para que no se olvidara lo que Dios había hecho por su pueblo. Digamos que ese es el proceso general de composición de las Sagradas Escrituras. Y así pasó tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento también, por ejemplo, Jesús resucitó. No pusieron luego por escrito que Jesús había resucitado. Los apóstoles primero se dedicaron a predicar, tradición oral. Iban a los pueblos y en los pueblos decían, Jesús ha resucitado. Lo que se conoce como querigma. ¿Qué es el querigma? El primer anuncio. Iban los apóstoles a los pueblos y daban el querigma. ¿El querigma qué es? El anuncio de que Jesús ha muerto y ha resucitado. Eso es. Y después de que los apóstoles predicaron tradición oral,
pues se vio también la necesidad de poner esa predicación por escrito, porque al igual que los ancianos, los apóstoles, al ser seres humanos, comenzaron a morir. Y por eso se vio la necesidad de poner esa predicación querigmática por escrito. Y de ahí nació el Nuevo Testamento. Vamos bien, hijitos de la creación. Ahora les doy fechas. Les doy fechas. Eso es bien importante que lo tengan en cuenta. Fechas de composición. Fechas de composición. Así pónganlo. Fechas de composición. Bueno, se cree que toda la Biblia, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento, tardó aproximadamente 1300 años para ser escrita. O sea, la elaboración total de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras, duró 1300 años. Aquí me preguntan, entonces se da en ese orden, oral y luego escrito. Sí, primero es tradición oral y termina con la tradición escrita. Me hacen aquí una pregunta. Entonces estamos en las fechas, ¿sí? Entonces, pregunta, ¿cuánto tiempo tardó para que se elaborara toda la Biblia, tanto del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? 1300 años. Toda la Biblia es producto de 1300 años. Apaguen su micrófono, por favor, hijitos de la creación. Ahora, el Nuevo Testamento se comenzó a escribir en el año 1200 antes de Cristo. Recuerden que los años antes de Cristo se cuentan de manera descendente y los años después de Cristo se cuentan de manera ascendente. La Biblia del Antiguo Testamento comienza a ser escrita en el año 1200 antes de Cristo, casi al final de la vida de Moisés. Y terminó de escribirse más o menos el Antiguo Testamento en el año 50 antes de Cristo. El último libro en escribirse presumiblemente es el libro de la sabiduría. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Entonces, el Antiguo Testamento comienza a escribirse entre el año 1200 antes de Cristo y termina de escribirse el Antiguo Testamento en el año 50 antes de Cristo. El último libro en escribirse fue el libro de la sabiduría. Ahora, se cree que los primeros 5 libros, según la tradición, fueron escritos por Moisés, pero eso es imposible, ¿sí? Porque solamente la elaboración de los primeros 5 libros de la Biblia comprende un tiempo de 500 años y Moisés no vivió 500 años. El Antiguo Testamento tuvo varios autores, no solo Moisés, varios autores. Autores que escribieron entre el año 1200 antes de Cristo y el año 50 antes de Cristo. Ahora, se tiene conocimiento exacto de quiénes escribieron todos los libros del Antiguo Testamento. No se tiene conocimiento exacto de quiénes los escribieron. Sí se tiene conocimiento que son libros inspirados, pero de quiénes los escribieron no. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Hay que apagar su micrófono, porfa. Por una sencilla razón. Porque en el Antiguo Testamento, en el tiempo del antiguo Israel, no se tenía la costumbre de autografiar los libros, ¿sí? Por lo regular, quien escribía un libro lo escribía de manera anónima o usaba algún seudónimo, ¿sí? No ponía su nombre en el libro. Y por esa razón, pues desconocemos
el autor original de los libros del Antiguo Testamento, porque no se acostumbraba a firmar los libros. La mayoría de los que escribían en ese tiempo lo hacían de manera anónima, sobre todo en el contexto del pueblo de Israel, porque lo veían como un servicio a Dios, ¿no? Un servicio a Dios, un servicio al pueblo, donde el autor no tenía que resaltar, sino solo Dios y sus maravillas. Por eso del Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento se desconocen muchos autores. Lo contrario del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se conocen la mayoría de los autores porque en ese tiempo sí se tenía la costumbre de autografiar los libros, de poner la autoría de quién lo estaba escribiendo. ¿Vamos bien, hijitos de la creación aquí? ¿Sí me doy a entender? Entonces, ¿cuántos años duró la elaboración total de la Biblia? Ya lo habíamos dicho, 1300 años. El Antiguo Testamento comenzó a ser escrito entre el año 1200 antes de Cristo y el año 50 antes de Cristo. El último libro, el libro de la sabiduría. Ahora, el Nuevo Testamento comienza a escribirse en el año 50 después de Cristo. Esto quiere decir que el Nuevo Testamento comienza a escribirse aproximadamente 20 años después del hecho de la resurrección. Durante 20 años los apóstoles estuvieron predicando y después casi de 20 años se pone por escrito el Nuevo Testamento, comenzando, como ya les había dicho, con algunas cartas paulinas. Entonces, el Nuevo Testamento comienza a escribirse en el año 50 después de Cristo y se termina de escribir entre el año 100 y 110 después de Cristo. Quiere decir que el Nuevo Testamento se escribió rápido, se escribió en 60 años. Y eso tiene un gran mensaje, ¿eh? Porque en el Antiguo Testamento no había recibido la iglesia la efusión del Espíritu Santo. ¿Sí? Y en el Nuevo Testamento es la iglesia la que escribe la palabra de Dios, una iglesia que ha recibido ya la efusión del Espíritu Santo. Esto es maravilloso, porque quiere decir que lo que hizo el pueblo de Israel en 1200 años, la iglesia lo hizo en 60 años. ¿Y por qué lo hizo en 60 años? Porque la iglesia tenía ya el don del Espíritu Santo. ¿Sí me doy a entender aquí, hijitos de la creación? Lo que le llevó al pueblo de Israel a escribir 1200 años, a la iglesia le llevó solamente 60. Porque, claro, podemos hablar de manera más objetiva, que fueron más años lo que escribió el pueblo de Israel, fueron muchos siglos de historia, a comparación de lo que sucedió en el Nuevo Testamento, que fueron 3 años de predicación de Jesús, de su vida pública, más su vida oculta, de la cual no sabemos mucho. En total, 33 años de la presencia de Jesús aquí en la tierra. Es pocos años a comparación de los grandes siglos del Antiguo Testamento, pero el hecho es que el Antiguo Testamento fue escrito en 1200 años y el Nuevo Testamento en solo 60 años. Ahí podemos ver la efusión del Espíritu Santo sin duda alguna. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Entonces, ya vimos los tiempos de composición, ¿sí? Tiempos de composición. Ya para ir terminando, para ir cerrando y para no marearlos tanto, ¿sí? Terminamos con otro punto. ¿En qué lenguas se escribió la Biblia? ¿Sí? ¿En qué lenguas se escribió la Biblia? La Biblia se escribió en 3 lenguas. La lengua hebrea, la lengua aramea y el griego, ¿sí? En 3 lenguas, hebrea, aramea y griego.
Entonces, si queremos hacer un estudio más profesional, un estudio más científico, más apegado a la verdad de las Sagradas Escrituras, tendríamos que estudiar las Sagradas Escrituras en su lengua original, en hebreo, en arameo, en griego. Entonces, los que estudiamos la Biblia, no la estudiamos en la traducción al español. Los que estudiamos la Biblia de manera más teológica, sobre todo los sacerdotes en los seminarios, tenemos que estudiar la Biblia en la traducción original, en el lenguaje original, en el griego, en el hebreo, en el arameo. Es necesario hacerlo así para poder entender mejor el lenguaje bíblico. Porque siempre cuando algo se traduce, pierde significado, pierde intención, ¿sí? Por ejemplo, yo imagino que aquí hay gente políglota, ¿no? O bilingüe, gente que nació en México y sabe español, pero ahora sabe inglés, francés, alemán, portugués, me imagino, ¿no? Que estoy dándole clases a gente políglota, uno que otro ha de ser políglota. Y los que saben inglés, los que saben francés, los que saben alemán, saben que cuando se traduce un libro escrito en alemán al español, algunas palabras pierden significado, ¿sí? Cuando se traduce, por ejemplo, una canción que está escrita en inglés al español, hay palabras que no son tal cual, ¿sí? Que se tienen que cambiar por otras para más o menos darle un significado, una rima, una prosa. ¿Sí me doy a entender? Entonces, siempre al traducir un texto de una lengua original, pierde cierto significado, ¿no? De ahí entendemos, que eso lo vamos a ver en una clase, cuando se habla de los hermanos de Jesús, ¿no? Cuando se habla de los hermanos de Jesús, si nos vamos al texto griego original, el texto griego original no habla de hermanos de Jesús, porque si hablara de hermanos de Jesús, utilizaría el término adelphos, que significa hermano en griego, hermano carnal, hermano de la misma madre. Y si buscamos en el griego, cuando se habla de hermanos de Jesús, no se utiliza el término adelphos, sino el término hanán, ¿no? Que significa pariente muy cercano, casi hermano, pero pariente muy cercano, no hermano carnal. Entonces, al traducir del griego al español, pues la palabra que se adecuaba más al hanán era hermano, y por eso le pusieron los hermanos de Jesús. Pero si nos vamos al texto original, nos damos cuenta que el texto no está hablando de hermanos carnales, sino de hermanos en el sentido de que eran familiares muy cercanos, muy queridos. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? ¿Sí me doy a entender aquí? ¿O ya los dejé más revueltos que un huevo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok, entonces el punto es que la Biblia fue escrita en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. En el lenguaje hebreo fue escrito casi todo el Antiguo Testamento, ¿sí? El lenguaje hebreo, que era el lenguaje del pueblo de Israel, fue escrito casi todo el Antiguo Testamento. El lenguaje arameo era un dialecto del hebreo, ¿sí? Era un dialecto derivado del hebreo, un dialecto muy antiguo. Y en arameo se escribieron muy pocas cosas del Antiguo Testamento. Incluso podemos enumerar lo que se escribió en arameo del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento se escribió en arameo algunos capítulos de Esdras, se escribió en arameo Jeremías, se escribió en arameo Daniel del Antiguo Testamento. Pero hacia el siglo IV antes de Cristo, este dialecto arameo, que era un dialecto antiguo derivado del hebreo, este dialecto arameo comenzó a tener mucha fuerza y mucha popularidad entre el pueblo de Israel.
digamos que fue un lenguaje antiguo que se recuperó y se hizo popular, de tal manera que la mayoría del pueblo de Israel hablaba arameo, ¿sí? En el siglo IV antes de Cristo. Entonces, cuando Cristo nació, el arameo era un lenguaje ya muy popular. Incluso Cristo habló arameo. Luego entonces, el Evangelio de Mateo, que es el Evangelio que resalta más la cultura judía, el Evangelio de Mateo fue escrito en su totalidad en arameo, o la mayor parte del Evangelio de Mateo fue escrito en arameo. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Entonces, en hebreo se escribió la mayoría del Antiguo Testamento, en hebreo. En arameo del Antiguo Testamento se escribieron algunos capítulos de Esdras, Jeremías y Daniel. En el siglo IV antes de Cristo, el arameo se hizo muy popular, fue el boom del arameo, se rescató esa lengua, ese dialecto, tanto es así que el pueblo de Israel hablaba más arameo que hebreo, tanto es así que Jesús habló arameo. Y como el evangelista Mateo es el que resalta más las costumbres judías del tiempo de Jesús, el evangelista Mateo en su evangelio, en su mayoría, lo escribe en arameo, porque era la lengua que en ese momento predominaba. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Ahora, el griego, en griego fueron escritos casi todos los libros del Nuevo Testamento. Menos que evangelio fue escrito en griego. En griego fueron escritos casi todos los libros del Nuevo Testamento. Menos que evangelio no fue escrito en griego. Se los acabo de decir, hijitos de la creación. Mateo. Mateo, sí. Pero la mayoría de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en griego. ¿Pero en qué tipo de griego? No en el griego fino e intelectual, sino en el griego lakoiné, es decir, el griego del pueblo, ¿sí? El griego en el cual están escritos los evangelios y la mayoría de libros del Nuevo Testamento es un griego del pueblo, un griego de lenguaje sencillo. Digamos que el griego más sofisticado que podemos encontrar en los libros del Nuevo Testamento es el griego que utiliza el cuarto evangelio, el Evangelio de Juan. Pero todos los demás libros del Nuevo Testamento que fueron escritos en griego utilizan el griego conocido como griego lakoiné, que es el griego del pueblo, el griego sencillo, el griego no intelectual, el griego no sofisticado. ¿Por qué? Porque lo que intentaban los escritores sagrados era que lo que escribían se entendiera, ¿sí? Que el pueblo pudiera entender. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Entonces, eso también es una enseñanza para nosotros que somos evangelizadores, ¿sí? Cuando evangelicemos, no lo hagamos con términos sofisticados y rebuscados, intelectualoides, porque lo que queremos es que el evangelio sea una experiencia tan sencilla que pueda ser digerida y asumida en el corazón de los hombres, ¿sí? Por eso yo, al menos como sacerdote, cuando salí del seminario, sí era así como muy intelectual y muy con mucho término teológico, fechas, conceptos, que de repente los he hecho, pero yo creo que lo más importante de una predicación, de una evangelización, es hacer el mensaje del evangelio tan sencillo que pueda ser entendido y asumido en el corazón de los oyentes, ¿sí? ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Pues esa fue la finalidad de los evangelistas y los autores del Nuevo Testamento, que escribieron los escritos del Nuevo Testamento con un griego sencillo para que la gente entendiera, ¿sí? Bueno, pues hasta ahí le dejamos, hijitos de la creación. Nos faltan muchos puntos del temario, pero estos puntos son fundamentales y muy importantes. La próxima semana avanzamos y la última semana, por eso nada más dejé lo de la lección divina, pues sabiendo que
pues estos primeros puntos nos iban a llevar mucho tiempo, ¿sí? Padre, Carlos, sí. tengo entendido que San Jerónimo escribió la Biblia en latín. ¿Es correcto? No la escribió, la tradujo. La ¿sí? tradujo, perdón. La tradujo, o sea, la Biblia fue escrita en 4 idiomas. A ver, díganme. Hebreo, arameo Hebreo. y griego. En ningún otro idioma más. Lo que hizo San Jerónimo en el siglo IV fue traducir la Biblia griega al latín, que era el idioma oficial de la iglesia, ¿sí? Como una forma de que la iglesia, que tenía como idioma oficial el latín, y los que estaban en el territorio donde se hablaba latín pudieran entender las Sagradas Escrituras. Pero eso es harina de otro costal y lo vamos a ver la próxima clase. Las traducciones de la Biblia la vamos a ver la próxima clase. Las traducciones católicas y las traducciones protestantes, que la primera en traducir la Biblia fue la Iglesia Católica en el siglo IV y la primera traducción la hizo San Jerónimo. Esa traducción se conoció como la traducción Vulgata, que fue la traducción del griego al latín. San Jerónimo la hizo estando en Belén. En Belén, cuando vayan a Tierra Santa, en Belén hay una celda donde vivió San Jerónimo y ahí en Belén hizo la traducción de la Biblia del griego al latín. Entonces, la Iglesia Católica fue la primera en hacer una traducción de la Biblia. Y hasta el siglo XVI, ¿sí? Se hace la traducción de la Vulgata a la lengua vernácula. ¿Qué es eso? En la próxima clase lo vamos a ver. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Vayamos en paz. Amén. Les pido me tengan paciencia para subir el video porque a veces el internet ahorita está muy bien, pero a veces jala muy lento. Entonces hay gente que termina la clase y ya quieren que le suba el video. YouTube tarda. Ahí estoy ahí pegado a la computadora como 2 horas en lo que se sube. Así que con paciencia. Calma, calma y nos amanecemos. Bonita noche. Dios les bendiga. Gracias, Padre. Muchas gracias, Padre.